Capítulo 1. Una mañana tranquila en San Martín de los Andes. Era una mañana bastante fría en San Martín, al norte de la Patagonia. Mateo Valdez, de 5 años, aún dormido, se acercó a la ventana y se quedó allí inmóvil. Su madre, Lucía, estaba en la cocina llenando tazas con café caliente, cuando de repente oyó a su hijo decir en voz baja: «Abuelo, todavía estás aquí». El tono de esa frase no era el de un niño que jugaba, sino el de alguien que confirmaba una realidad. Lucía corrió inmediatamente a su lado y le preguntó a Mateo con quién estaba hablando. El niño, sin apartar la vista de la ventana ni un segundo, solo dijo: «Él volvió, mamá. Afuera me espera». De repente, una expresión de sorpresa y confusión se apoderó del rostro de Lucía, porque la persona a la que se refería era su padre, don Esteban, que había fallecido hacía 5 años. Javier, que se dirigía al salón, al ver la situación, sonrió y trató de pasar de largo. Dijo que Mateo estaba fantaseando otra vez. En ese momento, Mateo interrumpió a Javier diciendo: «No estoy imaginando. Él dijo mi nombre, el que tenía antes». La certeza con tono adulto que emanaba del niño enfrió el ambiente de la habitación en un instante. Lucía se derrumbó de repente sobre sus rodillas y preguntó con voz tranquila y sorprendida: «¿Qué nombre, Mateo? ¿Quién podría haberlo dicho?». La respuesta del niño fue impactante. «Esteban, me habló como si yo fuera él». Lucía se quedó pálida mientras pensaba de dónde podría haber aprendido su hijo esa frase. Justo en ese momento, llamaron a la puerta, y su vecina Isabel entró en la habitación. Al verlo, Mateito le preguntó: «¿Con quién estás hablando, cariño?». Mateo lo miró y le respondió en voz baja: «Con el que se fue, pero no terminó lo suyo». Isabel, muy sorprendida, no supo qué responder. Mientras la luz de la mañana se colaba por las cortinas, Mateo susurró lentamente: «Me dijo una palabra». «¿Qué dijo, Mateo?», preguntó Lucía. El niño, con una expresión nada propia de su edad, respondió: «Regresé porque falta un final». Javier tragó saliva y murmuró que el niño estaba diciendo exactamente lo mismo que Esteban. Lucía, con expresión silenciosa, dijo que ella no había oído nada de eso. La situación ya no parecía una simple coincidencia. Las palabras del niño eran como un fragmento de recuerdo. Mateo volvió de repente a la ventana, pegó las palmas de las manos al cristal y murmuró, como si estuviera hablando con un recuerdo lejano: «No te preocupes, abuelo, yo terminé de regresar». Como narrador, debo señalar que estas palabras fueron la primera señal clara de que este suceso se salía de lo normal. Capítulo 2. La primera señal a orillas del lago. Mientras una ligera niebla se cernía sobre las orillas del lago San Martín, Lucía decidió sacar a su hijo al exterior para calmarlo. Mateo se detuvo nada más ver el lago y señaló con entusiasmo con el dedo la parte rocosa de la orilla. Lucía, inquieta y sorprendida, preguntó: «¿Quién se ha caído, Mateo?». La respuesta del niño fue gélida y clara. Mientras Lucía no sabía qué decir, Mateo caminó con paso firme y tranquilo hacia la orilla del lago. «Ese día hacía mucho frío», dijo. Lucía se apresuró a objetar: «¿Cómo puedes saberlo?». Mateo, sin siquiera mirar atrás, respondió: «Porque lo sentí en mis manos y en mi pecho». En ese momento, Javier se acercó a ellos. Al oír las palabras de Mateo, se quedó paralizado. Mateo dijo que ese día no había nadie allí. El niño miró fijamente a Javier y dijo: «Esteban no estaba solo. Tú también lo sabes». La sorpresa se reflejó claramente en el rostro de Javier, porque ese día no había hablado con nadie. En ese momento, don Mauricio, un anciano pescador que estaba pescando en la orilla, había oído la conversación. Mateo se volvió hacia él y le dijo una frase inesperada: «No dijiste la verdad ese día». Retrocedió sobresaltado.
No sé qué decir. ¿Qué quieres decir, chico? La respuesta de Mateo fue casi acusatoria. Estabas a unos metros. Lo viste caer. Las manos de Mauricio comenzaron a temblar. Nadie sabe eso, dijo en voz baja. Mateo añadió inmediatamente. El pescador sabía que todos esos detalles eran ciertos. Ese día realmente olía a lluvia, pero no se lo había contado a nadie. Lucía, ante esta creciente incongruencia, miró a su hijo a la cara, y sus miradas se cruzaron por un instante. En la mirada de Mateo había un cansancio muy superior a su edad. Él no se fue del todo, mamá, solo cambió de sitio, murmuró. Mientras la fina capa de niebla sobre el lago se disipaba lentamente, la dirección del viento cambió de repente, y se oyó un zumbido que daba la sensación de que alguien invisible pasaba por allí. Mateo inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara ese zumbido, y dijo una última cosa. Esta noche volverá. Todavía quiere hablar conmigo. Con esta frase, como narrador, lo que realmente quiero decir es que ese caso no era solo un comportamiento extraño de un niño, sino una fuerte señal de que se trataba de la primera prueba concreta de una conexión inexplicable. Capítulo 3. La primera explosión de recuerdos. Bajo la pesada luz del atardecer que caía sobre San Martín, había una extraña quietud en el rostro de Mateo. Mientras Lucía recogía los juguetes en la sala, vio que su hijo hacía girar una figura de madera en su mano. De los labios de Mateo salió en un susurro, como si evocara un recuerdo, la siguiente frase. Esto no era mío, era de él. Se trataba de una pequeña figura que estaba sobre la vieja mesa de su abuelo Esteban, y que nadie había tocado en años. Y Lucía, sorprendida, le preguntó, ¿Cómo lo sabes, Mateo? El niño respondió sin pensarlo. Lo tenía en el bolsillo, el día que caí. En esa frase había un significado oculto, y Lucía sintió un escalofrío recorriendo la punta de sus dedos. Javier, que acababa de entrar en casa, se detuvo al oír la conversación. Mateo, tú no sabes nada de ese día. No hables así. Mateo se volvió lentamente hacia él y con una certeza propia de un adulto, dijo, no lo invento, lo recuerdo. La voz del niño transmitía un cansancio superior a su edad. Mateo cerró los ojos de repente y respiró como si se hubiera sumergido en otro tiempo. Luego habló con mucha claridad. Había barro, y frío, y un silencio raro. Lucía preguntó casi en un susurro. ¿Qué día? Mateo abrió los ojos y dijo con oscura claridad. El día que morí. Lucía reaccionó de inmediato. Mateo, no, tú no moriste. El niño negó con la cabeza y respondió. Ahora no, pero antes sí. Era como si estuviera describiendo la línea que separa dos vidas diferentes. Cuando Isabel, la vecina, entró en la habitación, sintió el silencio del ambiente y acercó una silla. Mateo la miró y le dijo algo inesperado. Tú lloraste cuando trajeron su cuerpo. Isabel abrió mucho los ojos. En voz baja, logró decir, no se lo he contado a nadie. Una sombra se proyectó sobre el rostro de Mateo y su voz tembló, casi como un eco de la de Esteban. Faltaba una palabra, no pude decirla. Lucía entró en pánico y preguntó, ¿qué no pudiste decir? Mateo apretó los labios y respondió, perdóname. Al caer la tarde, el niño se dirigió a un rincón de la habitación y comenzó a mirar como si estuviera mirando a alguien invisible. Él aún está aquí, esperando, dijo. No era solo la imaginación de un niño. El aire estaba cargado de un recuerdo tan grande que ni siquiera una habitación vacía podía contener. Capítulo 4. Detalles reveladores. A la mañana siguiente, una nube gris cubría el pueblo. Lucía, incapaz de aguantar más, llevó a su hijo a la clínica San Martín. Allí les esperaba una de las psiquiatras más experimentadas de la región, la doctora Fernanda Ríos.
Mateo entró en la sala y fijó la mirada en la doctora y dijo: «No crees en esto, ¿verdad?». La doctora, sorprendida, preguntó: «¿En qué crees que no creo?». La respuesta de Mateo fue tajante y clara: «A las almas que regresan». Fernanda abrió su cuaderno y comenzó a hacer preguntas. Mateo, por su parte, miraba a un rincón de la habitación, como si estuviera hablando con alguien invisible. «¿A quién ves ahí, Mateo?», le preguntó la doctora. El niño respondió con calma: «A él está preocupado». El pánico comenzó a crecer dentro de Lucía. El médico se acercó y preguntó: «¿Por qué dice que está preocupado?». Mateo respondió sin pensarlo: «Porque nadie escuchó su última palabra». Esta frase dejó sin aliento a todos los presentes en la habitación. Cuando Fernanda preguntó: «¿Cuál fue su última palabra, Mateo?», el niño bajó la cabeza y respondió: «No tuvo tiempo». De repente, Mateo comenzó a relatar un recuerdo que no era suyo. «Había una piedra mojada. Me resbalé. Y él también». El doctor miró a Lucía con asombro. Lucía, con voz apagada, logró decir: «Esos detalles no están en el expediente». Pero Mateo, con una claridad totalmente ajena a su edad, dijo: «Él me llamaba. Con ese nombre suyo, Estebancito». Fernanda se recostó en la silla y respiró hondo. Ese nombre era un apodo que se usaba en la familia. Es imposible que Mateo lo supiera, susurró. Mateo, como si la hubiera oído, intervino: «Sí, me lo decía cuando estaba solo. Yo también lo recuerdo». Lucía tocó con desesperación el hombro de su hijo. Mateo fijó la mirada en un punto y dijo: «No puedo apagarlo, mamá. Sigue aquí, sigue hablando». Esa frase conmocionó profundamente a su madre, porque la voz de Mateo parecía pertenecer a dos personas. Mientras la atmósfera de la habitación se intensificaba, Mateo se sobresaltó de repente y miró hacia la puerta. «Entró», dijo. Fernanda preguntó con preocupación: «¿Quién entró, Mateo?». En el momento en que la voz del niño sonó con una calma escalofriante, el silencio de la sala clínica se rompió. El que no terminó su vida. Como narrador, debo decir que, en ese momento, ningún adulto pudo hablar, porque la mirada de Mateo se había fijado en alguien que no estaba físicamente en la habitación. Daba la sensación de que solo estábamos presenciando el comienzo de la historia. Capítulo 5. La llegada de los investigadores. Tras la consulta en la clínica San Martín, los rumores se extendieron rápidamente por el pueblo. La primera persona que se interesó por este caso tan insólito fue el investigador parapsicológico Dr. Alonso Herrera, que vino expresamente desde México. Aunque al principio Lucía y Javier dudaron, la desesperación les empujó a reunirse con él. Alonso, al ver a Mateo por primera vez, inclinó ligeramente la cabeza y dijo: «Dicen que recuerdas cosas de antes». Mateo, al oír la voz del investigador, entrecerró los ojos y lo miró con una atención impropia de su edad. «No son cosas, son partes de una vida», dijo. Alonso no pudo ocultar su sorpresa ante ese tono. Era como si ante él no tuviera a un niño de 5 años, sino al portador de una vida truncada. El investigador encendió una pequeña grabadora que había traído consigo. «Mateo, ¿quieres contarme algo?», le preguntó. El niño respondió inmediatamente: «No contaron todo en el informe». Alonso se sorprendió y preguntó: «¿Qué informe?». La respuesta de Mateo fue inesperadamente específica: «El informe del accidente, donde dijeron que cayó solo». Javier contuvo la respiración por un momento. «¿Cómo ha podido acceder a esos archivos?», susurró. Alonso, con total curiosidad profesional, preguntó: «Mateo, ¿cómo sabes eso?». El niño bajó la mirada y respondió: «Porque lo viví y lo sentí». La intensidad de la frase conmovió a todos los que la escucharon. Alonso le mostró varias imágenes neuroestimulantes
para poner a prueba la memoria del niño. Mateo se sobresaltó de repente al ver una de las imágenes. Ese color era el de su chaqueta, dijo. Alonso, sorprendido, le preguntó: ¿La chaqueta de quién? Mateo respondió con mucha claridad: la última que llevó antes de morir. Lucía se estremeció con profunda impotencia al oír a su hijo hablar con tanta certeza. Mateo se volvió hacia ella y le dijo: «No tengas miedo, mamá, ya lo viví antes». Esa frase le partió el corazón a la madre, porque la idea de haberlo vivido antes estaba muy por encima de lo que un niño podía soportar. El investigador Alonso miró fijamente a los ojos del niño durante un largo rato. Luego, con voz temblorosa, dijo: «Mateo, ¿y si eres tú? El que continúa desde donde lo dejó Esteban». Mateo, con una madurez inusual en un niño, asintió con la cabeza y respondió en un susurro: «Regresé porque él no pudo volver». Alonso apagó el aparato al atardecer. Como narrador, debo señalar que en esas grabaciones no solo se oía la voz de un niño, sino también la extraña vibración común de dos vidas atrapadas entre el pasado y el presente. Esta situación ya no era una alucinación individual, sino un fenómeno que incluso los investigadores tenían dificultades para explicar. Capítulo 6. Cuestionamientos en los límites de la ciencia. Al día siguiente, Mateo fue llamado a la clínica para ser examinado por un equipo de neurólogos de Santiago. La jefa del equipo, la doctora Camila Paredes, quería clasificar el caso del niño como un posible fenómeno de memoria compleja. Pero en cuanto Mateo entró en la sala, ese marco científico comenzó a resquebrajarse. El niño miró al médico y le dijo: «No puedes medir algo que no entiendes». Camila, sorprendida, le preguntó: «¿Qué es lo que no puedo medir, Mateo?». La respuesta del niño parecía sacada de la metafísica de un adulto. Una vida dentro de otra. Estas palabras dejaron un eco inquietante en todos los especialistas presentes en la sala, ya que ninguna prueba podía explicar una frase así. Mientras los neurólogos conectaban el electroencefalograma a Mateo, el niño levantó repentinamente la vista. «Él está detrás de ustedes», dijo. El doctor Paredes miró instintivamente hacia atrás, pero no había nadie. Mateo continuó: «No se enoja, solo observa». El bolígrafo que Camila sostenía en la mano tembló como si fuera a caer. Un especialista preguntó con asombro: «Mateo, ¿qué ves?». La respuesta del niño fue aún más escalofriante: «La forma en que murió y la forma en que volví». De repente, el dispositivo EEG se aceleró de forma anómala. Las ondas eran muy superiores a la actividad cerebral normal de un niño. El doctor Paredes, mientras examinaba los registros con pánico, comenzó a murmurar para sí mismo: «Esto es imposible. Una actividad así a esta edad». Mateo, como si lo hubiera oído, giró la cabeza y dijo: «No es mi edad, es la suya». En ese momento se produjo un silencio momentáneo en la sala. Nadie podía soportar el peso de esa frase. Camila levantó el bolígrafo para anotar algo en el expediente, pero se dio cuenta de que le temblaba la mano. «Mateo, ¿quién te cuenta todo esto?», le preguntó. El niño sonrió como si estuviera explicando la verdad más simple del mundo: «La memoria del cuerpo que ya no tengo». Esta frase era un indicio que desbarataba por completo la perspectiva científica. Uno de los expertos no pudo ocultar su horror y preguntó: «¿Y por qué lo recuerdas ahora?». Mateo entrecerró los ojos y dijo: «Porque su historia no terminó, y yo regresé para cerrarla». La idea de cerrar la historia, contenida en esa frase, se posó como una pesada sombra sobre toda la sala. Al final de las pruebas, quedó claro que ningún marco científico podía explicar lo que Mateo había contado. Los instrumentos funcionaban, la actividad cerebral se registraba, pero el resultado apuntaba a una sola pregunta. Como narrador,
puedo decir que Mateo no se aferraba a su propia conciencia, sino a los restos de otra conciencia. Capítulo 7. El punto de ruptura de la familia. El regreso de Mateo a casa, después de las pruebas, se vivió en San Martín como una tormenta silenciosa. Lucía, mientras sostenía la mano de su hijo, tenía una fatiga evidente en el rostro, no solo como madre, sino como alguien que llevaba el peso de 2 vidas sobre sus hombros. Mateo entró por la puerta y se detuvo en medio de la casa y dijo: «Él sigue aquí, pero ahora está más cerca». Lucía se tambaleó, porque la voz del niño no era solo una observación, sino una advertencia. Javier daba vueltas por la sala, tratando de explicar lo que estaba pasando con su lógica. «Este niño ha oído muchas cosas, tal vez le esté afectando», decía. Pero Mateo se volvió de repente hacia su tío y dijo: «No escuché nada, lo viví». Javier se tensó, porque recordaba que Esteban había dicho esa misma frase. Esa similitud le causó un dolor tan fresco como una herida reciente. El ambiente en la casa se estaba volviendo cada vez más tenso. Cuando Isabel llamó a la puerta y entró, se dio cuenta de que Mateo tenía los ojos enrojecidos. El niño miró a la mujer y le dijo: «Tú tampoco dijiste lo que viste». Isabel se quedó paralizada, porque no había compartido con nadie nada de lo que había dicho el día que Esteban se cayó. En voz baja, le preguntó: «Mateito, ¿cómo sabes eso?» Mateo bajó la cabeza. Él lo recuerda, y yo también. Lucía, desesperada, abrazó a su hijo por los hombros y le dijo: «Mateo, por favor, para, no tienes por qué decir eso». Pero Mateo se inclinó hacia el oído de su madre y le susurró: «No puedo detenerlo, mamá. Él quiere que sepan la verdad». Esas palabras eran demasiado duras para lo que una madre podía soportar. Al caer la noche, se produjo un extraño silencio en la casa. Javier estaba sentado al borde de la mesa, mirando al vacío. Finalmente, sin poder ocultar el miedo en su voz, dijo: «Lucía, no podemos negarlo. Esto es otra cosa». Lucía se secó las lágrimas y negó con la cabeza. Las paredes de la casa parecían escuchar en silencio lo que se decía. Mateo se detuvo en la puerta de su habitación y esperó un rato sin mirar a nadie. Luego habló lentamente. «Lo veo cada vez más claro. Sus manos, su voz, su caída». Lucía susurró: «No digas eso, no debes saberlo». Mateo respondió con tono suave: «Pero lo soy, mamá, soy parte de él». Como narrador, debo señalar que aquella noche el tiempo parecía dividirse en 2 dentro de aquella casa. Por un lado estaba el Mateo de esta vida, un niño inocente. Por otro, la memoria de un hombre con la muerte a medias, Esteban. Ambos parecían respirar en el mismo cuerpo y compartir los mismos recuerdos. Aquella casa era demasiado pequeña para albergar a 2 almas en un solo cuerpo aquella noche. Hacia la medianoche, Mateo volvió a la ventana y miró hacia afuera. «Quiere entrar», dijo. Lucía gritó asustada: «¿Quién, Mateo? ¿Quién quiere entrar?». La respuesta del niño heló la sangre de todos los que estaban en la casa. El que fui. Capítulo 8. El momento en que chocan 2 vidas. Al día siguiente, mientras los rumores crecían en el pueblo, el estado de Mateo comenzó a empeorar. Lucía se dio cuenta de que la mano de su hijo temblaba mientras estaba sentado a la mesa del desayuno. «¿Estás bien, Mateo?», le preguntó. El niño, sin levantar la vista de la mesa, respondió: «Está despertando más». En esa frase había un cansancio demasiado antiguo para un niño. A medida que aumentaba la tensión en la casa, Javier sugirió a regañadientes llamar a un sacerdote. «Quizás una charla sirva de algo», dijo. Unas horas más tarde, el padre Ignacio llamó a la puerta. Nada más entrar, Mateo le dijo sin mirarle: «No soy un poseído». El sacerdote se sorprendió y respondió: «Yo no he dicho nada». La respuesta de Mateo fue escalofriantemente tajante: «Lo pensaste». El padre Ignacio,
comenzó a murmurar una breve oración antes de levantar la cruz que llevaba en la mano. Mateo cerró los ojos y murmuró, como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Él no quiere rezos, quiere que escuchen. El rostro del sacerdote palideció. Esta situación no se podía explicar como un caso espiritual clásico, ni como ningún fenómeno conocido. Javier se volvió hacia la monja y le preguntó: «Padre, ¿qué cree que puede significar esto?». Ignacio respondió con voz temblorosa: «Podría ser un estado mental atrapado entre dos conciencias, pero es difícil de explicar». Mateo abrió los ojos en ese momento y cada una de sus palabras cayó en la habitación como una daga. Él no está atrapado. Yo soy el camino. Lucía quiso acercarse a su hijo, pero Mateo se echó hacia atrás. «No te acerques, mamá. Él está hablando». Lucía, desesperada, gritó: «¿Quién habla, Mateo?». La respuesta que salió de los labios del niño dejó a todos los presentes sin palabras. «El muerto que fui». El padre Ignacio comenzó a recitar una suave oración alrededor de Mateo, pero éste interrumpió la voz del sacerdote diciendo: «No sirve. Esto no es de iglesia», dijo. Era como la explicación de una puerta entre dos mundos. No era una explicación totalmente espiritual ni totalmente científica. En ese momento, la cabeza de Mateo cayó ligeramente hacia un lado y sus ojos se fijaron en el vacío. Recuerdo más cosas: la piedra, el grito, y tú corriendo, Javier. El detalle que mencionaba en esta frase era una verdad que Javier no le había contado a nadie. El tío casi se arrodilló y dijo en voz baja: «No puedes haber visto eso». Como narrador, puedo decir que, a partir de ese momento, ningún adulto podía interpretar lo que Mateo contaba como una coincidencia o como la imaginación de un niño, porque cada nueva palabra que salía de la boca del niño era el eco de una cruda realidad que provenía de la vida anterior. Y Mateo selló esta realidad con su última frase: «La otra vida no terminó. Aún está dentro de mí». Capítulo 9. La noche en que se rompió el silencio. La noche que cayó sobre San Martín era diferente a la oscuridad habitual del pueblo. Aunque no soplaba el viento, las ventanas temblaban ligeramente y la superficie del lago permanecía inmóvil, como si se hubiera convertido en un espejo completamente helado. Mateo estaba sentado en su cama, moviendo los labios bajo la tenue luz de la luna que le iluminaba el rostro, como si estuviera hablando con alguien invisible en la habitación. Lucía lo observaba desde la puerta entreabierta y oyó la voz del niño: «Ya viene, ya está aquí». El peso de esas palabras llenó la habitación, como si una presencia incorpórea respirara en la casa. Cuando Lucía quiso encender la luz, Mateo levantó la mano y dijo con silenciosa autoridad: «No, él no quiere luz». El instinto maternal de una madre le ordena proteger a su hijo, pero lo que Mateo decía contenía un miedo que superaba incluso el instinto maternal. Era un momento en el que un niño hablaba sin miedo a la oscuridad, sino al desorden de la oscuridad misma. Lucía retiró los dedos y, para su propia sorpresa, obedeció a su hijo. Javier, al oír esos susurros que venían de la cocina, entró en la habitación con inquietud. Cuando estaba Pierre Anet a punto de dar un paso hacia Mateo, el niño lo miró fijamente. Pero esa mirada no era la de un niño de 5 años, sino la de un hombre que había vuelto de entre los muertos. «No es miedo, tío, es memoria», dijo. En esa frase se escondía una determinación, una aceptación y una acusación. Javier palideció. Mateo se levantó de la cama y caminó descalzo lentamente hacia la ventana. Entreabrió la cortina y miró hacia la oscuridad helada del exterior. «Está ahí, donde siempre espera», murmuró. Lucía preguntó con voz aterrada: «¿Quién está ahí, Mateo?». El niño giró la cabeza
y respondió con calma, lo que heló la sangre a todos los presentes. El hombre que fui. Esa frase no era solo una metáfora. Cuando Mateo la pronunció, realmente parecía estar hablando como si fueran dos personas. Todas las luces de la casa parpadearon de repente, como si alguien invisible las hubiera sacudido ligeramente. Javier carraspeó e intentó hablar, pero no le salió la voz. Los párpados de Mateo se volvieron pesados y miró fijamente a un punto en el aire, como si estuviera viendo una imagen. Ya veo la piedra, el resbalón, el golpe que cortó el aire, susurró. Estos detalles no aparecían ni siquiera en los registros de la muerte de Esteban. Javier se agarró a la pared como si se le hubieran desatado las rodillas. «Mateo, ya basta. ¿Cómo sabes todo esto?», gritó. El niño se volvió hacia él y con la madurez de un adulto dijo: «Porque fui yo quien cayó». En ese momento, dos realidades, dos vidas y dos momentos en el tiempo se unieron en la misma frase. Lucía quiso correr hacia su hijo, pero la voz de Mateo cambió de repente, adquiriendo un tono más profundo y maduro. «No corras, mamá. No puedes alcanzarlo, igual que esa vez». Esa frase reveló un sentimiento de culpa que Lucía había guardado en su interior durante años, pero que nunca le había contado a nadie. No había podido estar junto a su padre durante el parto. ¿Cómo sabía Mateo eso? A medida que avanzaba la noche, el ambiente de la habitación se volvió pesado, el aire casi irrespirable. Mateo se dejó caer lentamente al suelo y se llevó las manos a la cabeza. Él no quería morir. Yo tampoco. Estas palabras no solo revelaban un recuerdo, sino el vínculo indisoluble de un alma. En ese momento, la frontera entre dos vidas se había desvanecido por completo. Mateo no solo recordaba, sino que revivía el mismo momento de la muerte. Capítulo 10. La puerta que no se cierra. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron las cimas de San Martín, en la casa aún reinaba el silencio que había atravesado la noche. Mateo estaba sentado inmóvil en medio de su habitación, como si esperara el regreso de un recuerdo que se había separado de su cuerpo. Cuando Lucía se acercó para tomarle la mano, el niño se apartó. «Todavía no terminó. Falta lo último», dijo. En esas palabras había tanto una aterradora resignación como la sensación de una tarea que debía completarse. El doctor Alonso Herrera y la neuróloga doctora Camila Paredes llegaron a la casa temprano por la mañana. Alonso se acercó a Mateo con una mezcla de curiosidad científica y profunda preocupación en el rostro. «Mateo, ¿qué pasó anoche?», le preguntó. Los ojos del niño miraban a lo lejos, como si estuvieran viendo otro mundo desde dentro de la habitación. «Mostró lo último, lo que nadie quiso ver», respondió. Esa frase atravesó como una navaja la mente de todos los adultos presentes en la habitación. Camila repitió su pregunta con voz temblorosa. «¿Qué viste, Mateo? Tienes que decírmelo». El niño volvió sus ojos hacia ella y de sus labios salió una frase mortal. «No fue un accidente». De repente, un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Alonso dio un paso atrás, porque esa frase no era solo un recuerdo, era un testimonio. Lucía gritó presa del pánico. «¿Quién te empujó, Mateo? ¿Quién empujó a Esteban?». Los ojos del niño se oscurecieron lentamente y su voz resonó como si se hubiera dividido en dos. Alguien que tenía miedo de lo que iba a decir. Esto apuntaba a un hecho que nadie conocía de la vida de Esteban. Quizás detrás de esta muerte había otra historia que había permanecido en la sombra durante años. El padre Ignacio se acercó a Mateo y comenzó a rezar. Pero Mateo levantó la cabeza y miró al sacerdote a los ojos. «No sirve, padre. Esto no es de rezos, es de memoria». Estas palabras no apuntaban a un asesinato espiritual,
sino al testimonio que llevaba el alma. El sacerdote se retiró. La respiración de Mateo comenzó a acelerarse y sus ojos se fijaron en el vacío. El grito, la caída y la mano que no debía estar ahí, murmuró. Esta tríada era la forma más desnuda del momento de la muerte. Lucía quiso abrazar a su hijo, pero Mateo ya no hablaba con su propia voz. «Déjame terminar, mamá». Él no pudo. En ese momento, una esquina de la habitación se enfrió de repente. Alonso intentó medir este cambio con su dispositivo, pero este comenzó a apagarse y encenderse solo, como si un campo electromagnético invisible lo estuviera alterando. Mateo se levantó y señaló la misma esquina. «Está aquí, escuchando cómo digo lo que él no dijo». Nadie vio nada, pero todos sintieron el viento frío que soplaba desde esa esquina. Finalmente, Mateo susurró la última frase en la que se unían dos vidas. «Morí una vez, pero volví para decir la verdad». Luego, sus ojos se alejaron, su voz se debilitó y completó sus palabras así. «Y ahora dime, ¿cuántas vidas pueden existir dentro de un solo cuerpo, antes de que una de ellas finalmente sea escuchada?» Como narrador, puedo decir que esa pregunta no solo resonó en aquella habitación, sino que quedó suspendida para siempre en la mente de todos aquellos que estaban a punto de perder la cabeza en el umbral de la realidad y lo desconocido. Ninguna respuesta era suficiente. Lo más aterrador era que, quizá Mateo tenía razón.